Pedro Sánchez acaba de meter a España en una guerra diplomática con Israel. Pasa que te cuento. No, lo de hoy no tiene nombre. No tiene nombre lo que acaba de hacer el felón. El felón se ha ido a Israel a restregarles por la cara que tienen que reconocer un Estado palestino. Se ha ido a Israel a insultarle. Y obviamente los israelíes no se lo han tomado nada bien. Porque es lo que suele pasar cuando llega alguien a tu casa que tú lo invitas a dar una rueda de prensa y hablar contigo, y llega el muy gilipollas y se pone a insultarte. Y no, lo que estoy diciendo no es ninguna exageración. De hecho, han echado a Pedro Sánchez de Israel, han roto relaciones diplomáticas con España, han llamado a consultas a la embajadora, han dicho que van a tener una durísima conversación con la embajadora de España en Israel, y además Israel se ha borrado de la cumbre euromediterránea que había en Barcelona y a la que tenía pensado asistir, hasta que el idiota este nos ha metido en un follón diplomático. ¿Qué es lo que ha hecho el felón? Bueno, pues lo primero, montarse su circo particular. Ha ido a dar una rueda de prensa precisamente al lugar donde se esperaba recibir a los rehenes que había secuestrado Hamás. Hamás ha liberado a unos rehenes a cambio de que Israel libere a unos cuantos presos de Hamás, y Pedro Sánchez allá que se ha ido a hacerse la foto con los rehenes y a dar una rueda de prensa. Y bueno, eso pues vale, pues quedas como un populista, que es lo que eres, pero bien. Pero es que en esa rueda de prensa lo que ha ido a decir es que lo que hay que hacer es reconocer un Estado palestino. Pero vamos a ver, tonto la polla, ¿cómo se te ocurre hacer eso justo en Israel y justo en el momento en el que están liberando a 13 familias que han secuestrado, que vete tú a saber lo que les han hecho, que no son más que unas víctimas inocentes? Es que es lo mismo como si el día que liberaron a Ortega Lara cogiese el presidente del gobierno, se plantase en el lugar donde van a recibirlo y dijese que es que lo que hay que hacer es reconocer al País Vasco como un país independiente y que lo que hay que hacer es negociar con Bildu. Pero tú eres tonto, tío, o sea, tú eres tonto o la mamá es de canto. Sí, voy a poner las palabras exactas que ha dicho Pedro Sánchez, pero las voy a poner al final del vídeo, porque es que si las pongo a mitad del vídeo la gente lo cierra y se me caen las visualizaciones. Es que además no es cachondeo, no es por decir es que Pedro Sánchez, no, es que si miras las estadísticas de los vídeos en los que he puesto a Pedro Sánchez, en el momento en el que sale Pedro Sánchez la audiencia cae en picado, porque la gente no quiere escuchar hablar al felón. Y obviamente Netanyahu no se ha quedado corto y le ha contestado. También voy a poner una parte de la respuesta que le ha dado Netanyahu, de lo que ha dicho antes de mandarlo a su puñetera casa. Y es que vamos a ver, en el conflicto general, en el conflicto que hay entre Israel y Palestina, yo lo he dicho varias veces en este canal, no me voy a posicionar porque me faltan conocimientos. Es un conflicto tan largo y que tiene tantísimos matices que creo que hay muy poca gente suficientemente preparada con los conocimientos necesarios como para posicionarse a favor de Israel o a favor de Palestina. Ahora bien, una cosa es el conflicto general y otra cosa es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Lo que no puede ser es que vayas a casa de alguien a insultar, que sí, que está claro que tú dejas que venga cualquiera de fuera y haga lo que le dé la gana con la bandera de España porque eres un mierdoso y porque eres un petazo y porque eres un eunuco. Vale, tú sí, pero eso no se extiende al resto de países. Hay países que tienen orgullo, hay países que saben dónde están y que saben cómo posicionarse y que no permiten que venga un gilipollas a su país a insultarles y a decirles lo que tienen que hacer. Porque que vaya Pedro Sánchez a dar lecciones de terrorismo a Israel, vamos a ver, ¿qué les vas a decir? Sí, lo que tenéis que hacer, mira, es dejar que Hamás funde un partido aquí en Israel. Y una vez que tengan el partido, pactar con ellos para gobernar Israel. ¡Tú eres tonto, tío! ¡Eres tonto! Es que no os penséis que esto lo va a sufrir solamente el gobierno, que esto lo va a sufrir Pedro Sánchez y sus aliados. No. Las consecuencias se van a dejar notar. Para empezar, España ahora mismo está en boca de todos los medios internacionales como un país israelófobo, como un país antisemita, como un país que favorece el terrorismo, como un país que está al lado de Hamás y que tiene metidos a ministros proterroristas en el gobierno. Un país así es normal que haya otros países que quieran romper relaciones, porque no se puede tener relaciones con terroristas. En fin, que veremos qué sale de todo esto, veremos cómo termina, porque desde luego esto no acaba más que de empezar, porque tener malas relaciones con Israel es mal asunto porque Israel es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos. De hecho, Israel es un socio comercial, no el socio comercial más importante de España, pero sí un buen socio comercial de España. Así que veremos cómo termina todo este follón en el que nos ha metido el felón. Y ahora voy a poner las palabras que ha dicho el felón primero y después la respuesta de Netanyahu. Que si de algo ha de servir todo esto es que por lo menos el mundo se dé cuenta de la clase de escoria que tenemos instalada en el gobierno.
We are realistic, Carlos. Thank you very much for your question. I think that the most important thing is that we go to this peace conference with two main goals achieved, or at least on the table. The first one is the permanent ceasefire, the respect for international humanitarian law, which is not the case nowadays, with this disproportionate response taken by the Israel government. And second, with the concrete idea on how to move forward with a two-state solution, which could bring peace and security and coexistence for both countries, Israel and Palestine. This is not fair. This is not a fair response that the Israeli government should have been taken. I think that the answer should be another one. It's the respect for international humanitarian law, the respect for the lives of thousands of children, kids, women and men that are suffering the consequences of this cycle of violence. So my feeling today when I see all these trucks and the suffering of the people in Gaza is frustration, it's also injustice, and the need to do, the correct thing to do, which is to provide all this humanitarian aid. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. And I think it would be important if many member states of the European Union, we do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Hitler, the original Nazis, they invade Europe, they do these horrors on a mass scale. And by the way, these killers would do exactly what Hitler did if they could get away with it. The difference is only in capability, not in intent and not in savagery. Hitler invades Europe, perpetrates these horrible savageries, the Holocaust. And so on. And the Allies invade. They invade Normandy. The German army is in the cities. You've seen the footage. The Allies say, no, we can't do anything, we can't fire because they're amid the civilians, of course. They try to do exactly what we're doing, try to minimize the cost, and then they go through the cities of France and they go through the cities of Germany. And unfortunately, many, many, many civilian casualties occur. I don't know what history would have been like if we had demonstrations and protests in the West against the Allies for incurring German civilian casualties. I know history would have been very different, but we're the Allies, along with the moderate Arabs, with the United States, with Europe. We're the Allies. And they're the new Nazis. And Israel cannot be held to a standard that no one is being held to. We have to fight the terrorists. We're in complete compliance with international law. We seek to minimize civilian casualties, and Hamas seeks to maximize them. And I would strongly urge you to make that distinction, not merely because it's right and just, but because your very societies are on the line. You're next. This is a battle for civilization. It has to be won. We will win it because we have no other choice. We don't have a future if we don't. Hamas has already said we'll do it again and again and again. So we'll have to eradicate them.